En la segunda parte del texto, el autor va a desarrollar digamos, un recorrido teórico por las influencias que estas piezas que se ensamblaron han tenido ideológicas o filosóficas o discursivas en este desarrollo de la modernidad. Empieza por Kant, después toma tres discursos de la época, que son el liberalismo, el positivismo y la matriz del aula tradicional, y finalmente desemboca en la perspectiva de Durkheim, que fue un sociólogo, cuya definición de la educación es la que consolida este recorrido de la escolarización en la modernidad y que Pinot entiende que es la que mejor representa esta conglomerado de formas y figuras y discursos que de alguna manera nunca están homogéneos. Ojo que esta es la tesis del texto de Pinot, que es muy parecida a la de La Rosa. En realidad no existe posibilidad de homogeneidad. Hay tantos elementos dispares y de alguna manera a veces antagónicos y conflictivos que de alguna manera la construcción de la escolaridad y la definición de la escuela o de la escolarización es ambigua. ¿Se acuerdan de esto que hablábamos de la herencia platónica, la herencia socrática de la educación? Bueno, Pinot repite lo mismo. Hay tantas diversas piezas ensambladas en esta constitución que por eso se mantiene el conflicto, se mantienen las tensiones internas. Bien, la misma tesis. Algunas puntualizaciones de estas perspectivas teóricas que él plantea. Por un lado, cuando presenta la definición de Kant, él va a subrayar una definición trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Que no apela a los sujetos tal y como se dan en las comunidades determinadas, sino que apela a una figura superior o extra marco social determinado para decir todos los individuos se regulan en base a eso. Esta es la famosa, que ya la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, idea o concepto del sujeto como algo dado. Bien, entonces él da una definición que la toma Pinot, donde el infante es caracterizado de una manera inferior, vacía, donde se lo tiene que ir formando porque está como incompleto. Esta formación tiene dos ideas centrales, que son la razón como posibilidad que tiene el ser humano de autorregularse y el progreso como las instancias que tienen las comunidades y las sociedades para poder desarrollarse. Entonces es la práctica educativa la que tiene que sacar del ámbito de la animalidad al niño o a la niña para este desarrollo progresivo en la sociedad y a la vez para la capacidad autónoma. Pero está suponiendo características que no están locales en un lugar determinado, sino que son universales y trascendentales, quiere decir que trascienden la experiencia local. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver que trasciende la experiencia local? ¿Por qué lo subraya Pinot y lo subraya el profe? Porque en esta época, en la época en que Kant desarrolla el concepto de sujeto con la razón como si fuera la característica eminente del ser humano, es la época que acá, en nuestras costas, empezó la colonización. Y ustedes piensen que la masacre de la colonización, la matanza, el asesinato, la dominación y el disciplinamiento fue en nombre del progreso, de un sujeto de centro, centrado, racional. Entonces, si llegaban a comunidades que apelaban a dioses, a la naturaleza y hablaban con la naturaleza, que tenían otras prácticas, las consideraban irracional, que no formaba parte del sujeto que se estaba tratando de centrar, que no podían dar cuenta de una situación de progreso, entonces justificaban la opresión, el disciplinamiento y la matanza. O sea que este concepto, el concepto trascendental de sujeto, de infante incompleto, de razón, es un concepto bastante polémico porque ha sido una de las justificaciones de las tácticas y estrategias de dominio. Bien, nombra un concepto de Foucault que es muy importante, ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es el de gubernamentabilidad, que es cuando se trata de establecer estrategias para gobernar grupos grandes de personas, y después habla de los tres discursos, ¿no? El liberalismo, los tres discursos que acompañan a lo de Kant. Kant es en el siglo XVII y en el siglo XVIII él nota estos tres discursos: liberalismo, positivismo y aula tradicional. Dice varias características, me gustaría nombrar algunas, ¿no? La primera es la idea de sujetos libres, ciudadanos de derechos y de obligaciones, que tienen como trasfondo los imperativos del mercado, sujetos libres para poder insertarse en el mercado, y además ciudadanos de derechos y obligaciones para que deleguen su gobierno a organismos superiores.
Estas estructuras de formación de subjetividades y pedagógicas tenían en vistas el ordenamiento de las ciudades y el ordenamiento de los estados, la consolidación del Estado-Nación. Y él plantea que el discurso liberal tiene una de las herencias principales, que todavía está vigente en la educación, que marca el ámbito educativo como ámbito de ascenso social. Quiere decir que toda persona que ingresaba al campo educativo tenía la promesa de que iba a ascender de clase baja a clase media o de clase media a clase media alta. ¿Bien? Obviamente la clase alta es casi hereditaria, actualmente pasa lo mismo, pero la educación prometía eso, ¿no? Y muchas y muchos que seguimos transitando en el ámbito educativo, todavía late en nuestras intenciones, en nuestros deseos, progresar económicamente, estar un poco mejor, estar en situaciones laborales que no impliquen demasiada instancia de sometimiento, ¿bien? Que son herederas de estas instancias, de estos discursos del liberalismo. Marca otro que es el énfasis de los nacionalismos, que son propios de este discurso liberal y que han caracterizado la escolarización y la enseñanza en las escuelas con un sesgo bien nacionalista para armar comunidades claras con límites bien clarificados y delimitados. Bueno, también del positivismo, él nombra varias cuestiones, me gustaría nombrar dos. Del positivismo se hereda la presión cientificista que tienen los contenidos y el saber escolarizado, o sea, se considera como relevante el saber científico y se empieza a armar un currículum o una especie de distribución de contenidos con el empuje del cientificismo y empiezan a ser colocados por fuera otro tipo de saberes que no encajan en lo científico. ¿Bien? Entonces se empieza a poner en cuestión toda la enseñanza de las religiones, pero de alguna manera también el saber científico restringe otros saberes que no tienen el carácter metódico del cientificismo. Y dice que también ha surgido una reducción al biologicismo y al psicologismo de este discurso positivista, que tiene que ver con que de alguna manera, si con el liberalismo había una meritocracia, que quiere decir todas y todos largaban en un punto para poder ascender socialmente según sus propios méritos, con el positivismo se empieza a destacar que hay ciertas cuestiones biológicas de clase, de alimentación, de desarrollo neuronal, lingüístico, que permiten pensar quién ya podía llegar a avanzar y progresar y quiénes no, quiénes había que disciplinar más, quiénes tenían problemas de conducta, distinguir entre los capaces y los incapaces. Este discurso se miccionó con la cuestión de la meritocracia, por eso hoy se cuestiona tanto la meritocracia, ¿no? Porque cuando alguien dice meritocracia quiere decir ascender según tus propios méritos, pero no todos largamos del mismo punto de partida. Hay gente que con situaciones alimentarias, sociales, de violencia, etcétera, llega hecho bolsa al punto de partida, y hay otros que nacen en cura de oro, con una comodidad superlativa, con situaciones de cuidado y de poco estrés, que en su punto de largada es un punto totalmente oxigenado. Entonces, cuando se dice meritocracia, bueno, cada uno que haga lo que pueda, pero bueno, estos van reenviando y estos salen a toda velocidad. Entonces, de alguna manera es una falsa meritocracia, porque el que llega ya está preestablecido. Bien. Y lo último es el aula tradicional, que va presentando modalidades donde se trabaja con cuerpos dóciles, se trabaja con grandes colectivos para poder formar a grandes colectivos. Digamos que es la matriz, el aula tradicional es la matriz originaria donde se disciplinan los cuerpos, se agrupan colectivamente y se establecen segmentaciones temporales de estos cuerpos y estas agrupaciones colectivas. Bien, hay más características, pero yo lo digo medio por arriba para poder mostrar, digamos, la línea general que quiere plantear Pinot. Al final, Pinot dice que hay tres cuestiones que quedan como, de estos discursos, que quedan como latentes. Por un lado, que quedan vigentes, mejor dicho. Por un lado, el alumno o la alumna como un sujeto vacío que hay que llenar, asocial, que hay que transformar en social, que hay que disciplinar el cuerpo, formar la mente. ¿Bien? Este concepto en el lado del alumno. Del lado del docente se empieza a hablar de la homogeneidad del docente, que se quede adosado al método, que sean como, dice, robots que enseñan, porque de alguna manera el método se impone como uno
y de alguna manera los docentes se forman para que vayan a llevar ese método. Y por último, el saber científico queda como el más relevante y el que de alguna manera va triunfando como el saber considerado válido. Tengan en cuenta que esto está muy cercano a la regulación de los saberes que vimos con la herencia platónica, ¿no? Finalmente, y por esto terminamos, Pinot hace una mención de un cambio de discurso que localiza en un texto de Durkheim, que es un sociólogo, quien define la educación destacando el aspecto social. Dice varias cosas hacia el final, pero él dice que de alguna manera da cuenta de todas estas herencias y todas estas configuraciones porque el aspecto social ya no sigue vigente la cuestión trascendental de Kant, ¿no? Que hay una cuestión superior o preconcebida de sujeto, de alumno, etc. Y en base a eso se leen las distintas comunidades, sino que él entiende la educación a partir como un hecho social, quiere decir para inserción social o que se tiene que medir en base a las relaciones sociales. Y esto tiene muchas derivas, menciona algunas pocas porque termina el texto justo ahí, pero el punto clave, ¿no?, es que al ingresar del siglo XX con una definición más social de la educación, se da cuenta del carácter contingente, ¿no?, de que hay juegos de poder, presiones, combinatorias sociales que se dan en una comunidad y en otras no. Quiere decir que ya se empieza a perder lo homogéneo, esta verticalidad incuestionable, y la educación empieza a ser un ámbito que se puede poner en cuestión las herencias, se puede poner en cuestión las piezas y sus ensambles. No es necesario entenderla como algo acabado y determinado. Entonces, de hecho, el texto de Pinot, si bien es muy descriptivo, tiene un matriz crítico. Y ese matriz crítico es porque él, como representante de la educación en el siglo XX, es un fiel crítico porque entiende que todo esto es un ensamblaje social. No es un ensamblaje natural o divino, de alguna manera. Y si es un ensamblaje social, es contingente, puede ser de otra manera. Por ahí una de las piezas empezó a gobernar y no necesariamente tenía que gobernar esa, podía haber entrado en discusión con otras. Quiere decir que hay un conjunto de piezas y de ensambles que ha heredado la escolarización y la práctica pedagógica en instituciones que de alguna manera siempre están en tensión porque hay algunas que quieren hegemonizar sobre otras y entender cómo funciona el mecanismo es una manera de entrar en ese debate y hacer contrahegemonías, ¿no? Cuando la matriz eclesiástica quiere empezar a avanzar, uno se puede colectivizar y empezar a tratar de empujarla para que haya mayor posibilidad de inclusión, mayor posibilidad de ámbito autónomo y de libertad, o cuando se dan relaciones demasiado asimétricas y verticales, empezar a establecer ámbitos de igualdad, etc., que ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. O sea, el punto para cerrar es que para Pinot la escuela logra triunfar porque toma un montón de discursos y de piezas que combina perfectamente y logra dar cauce a la práctica de enseñar y aprender, que ya estaba en otros espacios, pero la escolarización lo logra, pero deja entrever con esta descripción que hace que todos estos aspectos son contingentes y que su combinatoria no deja de ser conflictiva y en tensión. En este sentido, nosotras y nosotros no solamente vamos entendiendo cómo funcionan y qué forma parte de todo esto, sino también nos insertamos en una práctica política de la educación donde podemos entender que las distintas partes pueden ser puestas en debate. Bien, con este video que hice a toda velocidad, que seguramente me va a quedar en dos partes, terminamos esta explicación y el próximo encuentro va a ser el viernes de la próxima semana, donde tendremos un encuentro Zoom para dudas, consultas y comentarios sobre este texto y a partir de ahí ya es la entrega durante 2 días seguidos de este trabajo práctico grupal.